Mujer rechazada en su quinto matrimonio, hace pacto con Afrodita y tras revelación mística del Padre Pío, transforma su vida y atrae a 3 príncipes. La belleza tendrá su precio. Clara miraba el reflejo en el espejo. Se pasaba la mano por la piel, buscando alguna respuesta. ¿Por qué?, se preguntaba, resignada. A sus 42 años, había probado el amor en 5 matrimonios y, sin embargo, seguía sola. A cada fracaso le había dado la misma oportunidad, una y otra vez. Su corazón, hecho trizas, parecía un rompecabezas al que le faltaban piezas. Esa noche, tras el rechazo de su quinto marido, Clara sintió que la desolación la devoraba entera. En un arrebato de desesperación, encendió una vela y, con el corazón en la garganta, decidió hacer un pacto con Afrodita, la diosa del amor. En su mente, la imagen de la diosa emergía envuelta en luces doradas, prometiéndole no solo amor, sino también reconocimiento, validación, todo lo que alguna vez había deseado. Pero la vida de Clara se transformó en un torbellino de emociones y deseos. 2 noches después, sin esperarlo, su abuela se le apareció en un sueño. Recordó las historias antiguas que le contaba sobre el Padre Pío, el santo capuchino, lleno de magia y milagros, conocido por sus acciones inesperadas y su asombrosa capacidad para sanar almas perdidas. «Busca su luz, Clara», susurró la abuela en el sueño. A la mañana siguiente, Clara se encontraba frente al santuario del Padre Pío. Claveles rojos y blancos adornaban el altar, y una multitud de velas titilaba al compás de un murmullo de oraciones. La atmósfera era densa, intensamente espiritual. Allí, Clara dejó que las lágrimas fluyeran, sin miedo, sintiéndose vulnerable y expuesta ante el universo. Se sentó en un banco de madera desgastada y cerró los ojos, sumergiéndose en una intensa meditación. Mientras el aroma del incienso la envolvía, sintió una energía recorrer su cuerpo. Fue en ese instante cuando la visión del Padre Pío cruzó por su mente. Su rostro sereno, con la mirada llena de comprensión, parecía reclamar su atención. «Clara», decía la voz del santo, «el amor no se encuentra en otros, sino en ti misma». Con esta revelación, Clara vio 3 príncipes aparecer ante ella, cada uno con atributos deslumbrantes. El primero era un príncipe encantador que prometía romance desenfrenado. El segundo, un noble guerrero que ofrecía protección y estabilidad. El tercero, un sabio erudito que brindaba amor incondicional y comprensión. Cada uno representaba un amor y un desafío diferentes, cada cual susurrándole atractivas promesas. Clara se sintió atrapada entre los 3, con su deseo de complacer a todos ellos. Quería ser su elegida, pero en el fondo de su corazón una voz más tenue comenzaba a despertar. A medida que se dejaba llevar, un espíritu maligno, símbolo de todas sus inseguridades, apareció en la penumbra. Este espíritu la tentaba a caer en el materialismo y en la superficialidad. «Mira lo que puedes tener», decía. «Mira cómo adoran tu belleza». Fue entonces cuando la presencia del Padre Pío se hizo aún más fuerte. Su luz irradiaba desde el fondo del templo, iluminando cada rincón oscuro de su alma. «No te dejes engañar, Clara», le advertía. «El amor auténtico empieza contigo misma». Mientras luchaba entre las tentaciones del mundo y su deseo por ser amada, Clara comenzó a reconocer lo que realmente necesitaba. La búsqueda del amor debía empezar por su propia aceptación. La luz del Padre Pío la guiaba,
mostrándole que la belleza verdadera residía en encontrar su identidad y valor. No podía permitir que la suave melodía de las promesas vacías de los príncipes la distrajera de su camino. Con cada respiración se fortalecía. Judicializando las palabras de su espíritu, empezó a entender que el verdadero amor no podía medirse en lujosos banquetes o en adoración ciega. Debía florecer dentro de ella, y sólo entonces podría compartirla con el mundo. Cuando se encontró de nuevo con los príncipes, se llenó de seguridad y placer al rechazar su superficialidad. Cada uno comenzó a desvanecerse, como un espejismo, al recordar que el amor no podía comprarse. Clara eligió el amor por sí misma y con esa decisión, cada figura de su mente se desvaneció en fragmentos de luz. Con esa liberación, Clara emergió del santuario. La noche estrellada la abrazaba. Los ecos de la gente orando se susurraban suavemente en el aire. Había encontrado lo que buscaba, la belleza del amor propio y el rayo de luz que el Padre Pío había encendido en su corazón. Sabía que aunque el camino por delante podría no ser fácil, había aprendido a amar su propia esencia. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Clara emergió del santuario, sintiendo el aire fresco de la noche como un abrazo renovador. Con cada paso que daba hacia la salida, un nuevo sentido de determinación la invadía. Había encontrado la chispa de amor propio que tanto había anhelado, pero sabía que el camino por delante no sería sencillo. Aún así, había una sombra que la seguía, el eco de las promesas vacías que apenas habían comenzado a desvanecerse en su mente. Mientras caminaba por las calles empedradas de su barrio, las luces suaves de las farolas parpadeaban en armonía con su corazón, aún latiendo con la energía de su reciente epifanía. Sin embargo, no podía evitar que las imágenes de los tres príncipes la atormentaran. La promesa del romance desenfrenado, la protección del noble guerrero y la comprensión del erudito la acechaban como fantasmas que regresaban a la vida cada vez que se sentaba en silencio. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al rechazarlos? Fue entonces cuando, al girar una esquina, se encontró con su mejor amiga, Luisa, que la esperaba en la entrada de una pequeña cafetería. Luisa, con su cabello rizado y su risa contagiosa, siempre había sido su roca. Clara, nunca pensé que volverías a salir tan pronto. ¿Cómo te sientes? Un poco confusa, la verdad, admitió Clara, mientras ambas entraban a la cafetería, el aroma del café recién hecho invadiendo sus sentidos. Tuve una experiencia reveladora, pero ahora siento que las cosas están más complicadas que antes. ¿Qué pasó? Cuéntame, instó Luisa, buscando un lugar donde sentarse. Clara tomó una profunda respiración y compartió su encuentro con el Padre Pío y la revelación sobre el amor propio. A medida que avanzaba en su relato, las preocupaciones que antes parecían tan vastas empezaron a sentirse más manejables. Luisa escuchó atentamente y cuando Clara terminó, sonrió.
Es un gran paso, amiga. Pero sabes que encontrar el amor propio no siempre significa darle la espalda al amor de otros. Podrías abrirte a nuevas posibilidades sin sacrificar lo que has aprendido. La idea de abrirse a nuevos amores la llenaba de incertidumbre mientras removía su café azucarado con la cuchara. Pero ¿cómo puedo confiar en otros, Luisa? He sido herida tantas veces, y aunque tengo claro que debo amarme a mí misma, no puedo evitar sentirme tentada por lo que esos príncipes representaban. Justo en ese instante, el timbre de la puerta de la cafetería sonó. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos intensos, entró con una confianza que llenó el espacio. Clara lo reconoció instantáneamente. Era el príncipe encantador que había visualizado en su meditación, el mismo que prometía romance desenfrenado. Su corazón dio un vuelco en su pecho, una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. Luisa notó su reacción. ¿Te encuentras bien?, preguntó arqueando una ceja. Solo... Es una coincidencia, respondió Clara, tratando de calmarse mientras los ojos del extraño se fijaban en ella. En un instante, las sillas de la cafetería parecieron alejarse, como si el mundo se contuviera para observar. «Por favor, que no se acerque», pensó, pero la realidad era que él ya caminaba en su dirección. «Hola», dijo el hombre con una sonrisa cautivadora. «No esperaba encontrarme con alguien tan vibrante esta noche. ¿Podría invitarte a una copa?» Clara sintió que la tentación cobró vida, pero más que una simple invitación, su mente lo interpretaba como el retorno de una campana a la que había estado atrapada. «¿Yo? No creo que sea el momento adecuado», respondió Clara, luchando por mantener su resolución. «Claro, solo un café. No hay presión», insistió él, su voz suave como un murmullo en la brisa. «Soy Daniel», agregó, extendiendo su mano en un gesto de saludo. Clara miró su mano, recordando las advertencias del Padre Pío. «El amor comienza contigo misma», susurraba en su mente. Se obligó a hacer una pausa y en lugar de rechazarlo tomó su mano. «Soy Clara. Tal vez un café no suene tan mal», respondió finalmente, sintiendo un rayo de luz y oscuridad mezclados. Luisa sonrió, satisfecha con la evolución del momento, mientras Daniel tomaba asiento junto a Clara, su cercanía generando una mezcla de nerviosismo y emoción. La conversación fluyó con naturalidad. Cada palabra era un paso en el laberinto de su renovada vida. Sin embargo, cada vez que Clara se sentía más cómoda, una sombra aparecía en su mente. El erudito, quien había prometido amor incondicional, y el guerrero, que ofrecía protección. Cada uno representaba no solo una posibilidad romántica, sino también una voz interior que cuestionaba sus decisiones. Mientras Daniel compartía anécdotas de su vida, Clara podía sentir la presión creciente de sus antiguas inseguridades. ¿No crees que a veces buscamos a alguien en lugar de colocarnos como prioridad?, le preguntó Daniel de repente, mirándola intensamente. Su pregunta resonó en Clara como un eco de las palabras del Padre Pío. Las luces del café vibraban con un tono más cálido, pero Clara no podía escapar de la intensidad de esta conexión. «Sí, es algo en lo que he estado reflexionando. A veces es difícil no querer complacerse a uno mismo. Entiendo, todos tenemos luchas. Lo importante es encontrar el equilibrio, ¿no crees?», dijo Daniel. Su voz profunda insinuaba un entendimiento más allá de lo superficial.
Mientras continuaban conversando, Clara se dio cuenta de que la conexión que sentía con él era real, pero también un reflejo de sus deseos no resueltos. La intersección entre su búsqueda de amor propio y la posibilidad de abrir su corazón a otros comenzaba a sentirse menos como un conflicto y más como un camino intrigante, aunque arriesgado. Las luces del café comenzaron a atenuarse y con el tiempo aproximándose a su fin, Clara sabía que debía enfrentarse a sus opciones, a los príncipes que aún la acechaban. Daniel, dijo, con el corazón acelerado, hay algo que aún no he resuelto dentro de mí. La atmósfera se tornó tensa. Ambos sintieron que el aire entre ellos contenía un poder inesperado. Clara sabía que la conversación con Daniel no sería el desenlace de su viaje, sino solo el comienzo. Todos los dilemas que había enfrentado aún quedaban por resolver, y algo profundo en su ser le decía que había más por descubrir. Mientras se despedían con una promesa de verse nuevamente, un susurro en su corazón le decía que se despertaba algo nuevo y que los ecos de las viejas heridas estaban comenzando a mezclarse con la posibilidad de un futuro brillante. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de los tres príncipes se movía, tan intrigante y seductora como una canción que apenas comenzaba a sonar. ¿Qué era lo que realmente deseaba Clara? La noche aún era joven y su viaje apenas comenzaba. Mientras se despedían con una promesa de verse nuevamente, un susurro en su corazón le decía que se despertaba algo nuevo y que los ecos de las viejas heridas estaban comenzando a mezclarse con la posibilidad de un futuro brillante. Pero cuando Clara salió de la cafetería, un pequeño camino de dudas se entrelazó en su mente. No podía evitar que las imágenes de los príncipes pulularan en sus pensamientos mientras la brisa nocturna acariciaba su piel. Clara caminó lentamente hacia su casa, sintiendo cómo cada paso era un tira y afloja entre la emoción de lo desconocido y la inseguridad de lo conocido. La imagen de Daniel se mantenía fresca en su mente, pero al mismo tiempo el eco de los otros dos príncipes la perseguía. La vida no estaba diseñada para ser una simple elección entre tres opciones. Cada principio representaba un fragmento de lo que ella deseaba, y al mismo tiempo esos deseos estaban teñidos de miedo y esperanza. Al llegar a su casa, un vacío la invadió, encontrándose rodeada de recuerdos de sus fracasos amorosos. El silencio reflejaba las sombras de sus relaciones pasadas, y ella sabía que debía hacer frente a sus miedos en lugar de permitir que la Phantom de los príncipes dictara su vida. Encendió una vela en la mesa, símbolo de su pacto con Afrodita, mientras se sentaba, cavilando sobre lo que realmente quería. De repente, el timbre de su teléfono vibró, rompiendo la quietud de la noche. Era un mensaje de Luisa. ¿Todo bien? Cuéntame sobre Daniel. Clara sonrió, pero se dio cuenta de que era incapaz de articular lo que realmente sentía en palabras. Sin embargo, aquello encendió una chispa de determinación en su pecho. Estoy bien, solo reflexionando. Ha sido un día confuso, respondió rápidamente, y luego comenzó a escribir un mensaje más elaborado que hablase de sus pensamientos, pero al final decidió dejarlo en suspenso.
A veces, la profundidad de los sentimientos necesita tiempo para florecer. La noche siguió avanzando mientras Clara se sumía en un torbellino de pensamientos. Quería creer en el amor, pero la promesa de protección del noble guerrero y el amor incondicional del erudito continuaban llamando su nombre en la penumbra de su conciencia. ¿Qué significaba realmente el amor para ella? ¿Era lo mismo que había anhelado en sus matrimonios previos? Las preguntas se apilaban, una sobre otra, arrebatándole la tranquilidad. Finalmente, Clara instintivamente tomó un viejo diario y una pluma, buscando respuestas en el silencio de las páginas en blanco. Letra tras letra, comenzó a escribir sus pensamientos más profundos, y al poner su pluma sobre el papel, se dio cuenta de que tenía que ser honesta no solo consigo misma, sino también con los hombres que podían entrar en su vida a partir de ese momento. Mientras llenaba páginas y páginas, el tiempo se desvaneció. Las palabras fluyeron como un río, cada una más liberadora que la anterior, destilando sus temores, inseguridades y esperanzas. En ese acto catártico, sintió que el peso de la búsqueda de los príncipes comenzaba a aligerarse. Sin embargo, cuando amaneció, una sensación inminente la llevó a dudar de su resolución. El sonido vibrante de su teléfono la sacó de su trance. Era un nuevo mensaje, esta vez de alguien más. «Hola, Clara, soy el erudito que viste anoche. Me gustaría conocerte. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La conmoción recorrió su cuerpo. Aunque su imagen no era más que un eco de lo que había imaginado, la simple llegada de esa comunicación hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Acaso había abierto la puerta a un nuevo dilema? En un instante, se dio cuenta de que había subestimado el poder de la manifestación. Sus deseos estaban tomando forma y empezaban a acercarse a su realidad. Poco después, una segunda notificación apareció. «Daniel, ¿te gustaría salir otra vez? Realmente disfruté nuestra conversación». Mientras su corazón latía al compás de sus pensamientos, lo que había sido una simple visión se convertía en un torbellino en su vida real. Ahora tenía dos caminos frente a ella: el romance seductor de Daniel o el intrigante desafío del erudito. «Esto no es justo», murmuró para sí misma, la confusión invadiendo su mente nuevamente. Sabía que el viaje del amor propio no era fácil y que la llegada de nuevos intereses románticos resultaría en una batalla interna. Pero el amor y el deseo eran fuerzas poderosas que podían transformar su realidad, y no podía evitar sentirse cautivada. Pero entonces recordó la advertencia del Padre Pío. «El amor auténtico empieza contigo misma». Clara sintió que, aunque era tentador seguir el camino de dos potenciales príncipes, necesitaba establecer límites claros que no solo la beneficiaran, sino también a ellos. No podía permitir que su ansiedad la impulsara a tomar decisiones apresuradas nuevamente. Decidió que debía responder a ambos con claridad, compartiendo sus intenciones sin perder de vista su viaje hacia el amor propio. Mientras escribía, se dio cuenta de que estaba diseñando no solo respuestas, sino la forma en que quería crear relaciones en el futuro.
Hola, Daniel. Me gustaría mucho volver a verte. Estoy, sin embargo, dando un paso hacia el amor propio y reflexionando sobre mis deseos. Aún así, me gustaría conocerte más. Por otro lado, el mensaje al erudito fue más reticente. Hola, agradezco tu mensaje. Estoy en un proceso de reflexión personal, pero me gustaría aprender sobre ti si eso no te incomoda. Al enviar ambos mensajes, una mezcla de esperanza y miedo invadió su ser. La respuesta a cada uno era incierta, pero la decisión de ser honesta con ellos y consigo misma le otorgaba un nuevo sentido de empoderamiento. Había empezado a forjar su camino, aunque nunca imaginó que la vida podría volverse aún más complicada. A las pocas horas, el vibrar de su teléfono hizo eco en la habitación. Los dos habían respondido casi simultáneamente. Claro, podemos vernos esta semana, respondió Daniel, mientras el erudito comentó, entiendo lo de tu proceso, tómate tu tiempo, estoy aquí para lo que necesites. Pero en ese instante de satisfacción, un escalofrío recorrió su espalda. Había logrado ser honesta, pero, al mismo tiempo, los tres príncipes ahora estaban muy presentes en su vida. Las expectativas, los sueños y temores que alguna vez parecieron lejanos se estaban manifestando en su realidad, y el camino hacia su amor propio podría ahora complicarse. Con la mente llena y el corazón palpitante, Clara supo que se encontraba en una encrucijada y que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría alterar el curso de su vida para siempre. La noche transcurría en silencio, pero su espíritu estaba ya en llamas, preparada para una batalla. Los príncipes en su mente comenzaron a simbolizar no solo amor, sino también la complejidad de su propia identidad. Mientras contemplaba la ventana, recordando el reflejo de la diosa que deseaba convertirse, supo que esta era su oportunidad de reinvención. En un instante fugaz, se dio cuenta de que la historia estaba despliegue ante ella, y que la verdadera revelación aún estaba por venir. ¿Podría Clara encontrar el equilibrio entre sus deseos y su nuevo entendimiento? La realidad prometía giros inesperados, y su viaje apenas comenzaba. Clara se quedó contemplando el paisaje nocturno por la ventana, el cielo estrellado vibrando con posibilidades. La mezcla de mensajes de Daniel y el erudito palpitaba en su mente como un canto de sirena. La luz de las velas danzaba suavemente en la mesa, iluminando su rostro y reflejando su determinación renovada. Situada en este cruce de caminos, Clara comprendió que era el momento ideal para afianzar los cimientos de su amor propio y dejar que fluyera en todas las áreas de su vida. La semana pasó veloz, como un río que no se detiene, lleno de encuentros y oportunidades. Clara se prometió ser consciente en cada paso que daba y no dejar que la incertidumbre nublara su juicio. La primera cita con Daniel estaba marcada en su agenda, pero ella también se encontró en constantes conversaciones con el erudito, quien quería conocerla más a fondo. Ambos hombres reflejaban distintas partes de los deseos que había cultivado en su interior. La noche de su encuentro con Daniel llegó. Se encontraban en un pequeño restaurante de luces cálidas y risas compartidas. Clara llevaba un vestido que resaltaba su belleza sin ser excesivo, un reflejo de la confianza recién descubierta.
Cuando Daniel la vio, su mirada se iluminó, como si la hubieran estado esperando. «Te ves radiante», comentó, tomando su mano en un gesto sencillo pero significativo. Su tacto la llenó de calidez, una chispa que la mantenía alerta. «Gracias. Tú también», respondió Clara, sintiendo cómo cada palabra resonaba con sinceridad. La conversación fluyó con facilidad, pero Clara estaba muy consciente de que debía balancear sus deseos. La tentación era palpable, pero su viaje por el amor propio la instaba a no dejarse llevar únicamente por la emoción del momento. «¿Te gustaría viajar juntos algún día?», preguntó Daniel, sus ojos espléndidos llenos de expectativa. Clara, aun sintiendo ese ardor en su corazón, empezó a pensar en la respuesta. Compartir una aventura con alguien era una idea seductora, pero una parte de ella batallaba con el eco de sus decisiones pasadas. «Es una idea hermosa, Daniel», contestó, sintiendo la presión de tomar la decisión correcta. «Pero quiero ser honesta. Estoy en un proceso personal de descubrimiento. Quiero asegurarme de que no busco en ti lo que en realidad necesito encontrar en mí misma». La expresión de Daniel se tornó seria, y Clara sintió que, al compartir su vulnerabilidad, se acercaban más. «Es valiente de tu parte ser sincera». Todos llevamos nuestras luchas, y las relaciones más auténticas florecen cuando somos transparentes. Estoy aquí para apoyarte en ese viaje, si me dejas. El corazón de Clara se aceleró. Esa comprensión, esa aceptación mutua, era lo que ella había ansiado siempre. Se dio cuenta de que su conexión con Daniel era pura y llena de promesas de exploración, pero sin la carga de expectativas no cumplidas. Pasaron varias horas conversando y riendo, y cuando llegaron al final de la noche, la cena terminó con un cálido abrazo y la promesa de un segundo encuentro. Regresó a casa con una mezcla de felicidad y reflexiones sobre la experiencia. Lo que había sentido con Daniel fue refrescante, pero también se depositó en su corazón la firme resolución de no dejar que esa conexión la desviara de su camino hacia el amor propio. El siguiente encuentro fue con el erudito, un hombre astuto y reflexivo que siempre le hacía preguntas desafiantes. Se reunieron en una librería-cafetería, entre estanterías repletas de historias. «He pensado mucho en lo que me dijiste», comenzó él, mientras Clara hojeaba un libro. «Sobre el amor propio. Creo que es el primer paso para construir cualquier relación significativa». Mientras hablaban, Clara se dio cuenta de que el erudito, con sus perspectivas profundas, le ofrecía un espacio seguro para descubrir sus pensamientos más íntimos. Sus pláticas eran una danza entre lo intelectual y lo emocional, cada palabra pesando en la balanza de su corazón. «Sí, a veces creo que el amor que debemos darnos a nosotros mismos es uno de los más difíciles de aprender a cultivar. Pero también creo que puedes construir conexiones auténticas mientras sigues ese camino», reflexionó Clara, sintiendo que la conexión con el erudito sería distinta, más articulada y directa. «A veces tengo miedo de que me pierda en el camino», confesó, dejando escapar algo que llevaba en el corazón. «He estado herida, y el miedo puede ser paralizante». El erudito
La miró con sus ojos suaves. El miedo es común, Clara, pero recuerda que el amor también puede ser liberador. No tienes por qué elegir entre ofrecerte a ti misma y abrirte a los demás. Puedes establecer límites mientras exploras nuevas dimensiones de ti misma. Las conversaciones siguieron fluyendo entre la literatura, la vida y los sueños. Con cada intercambio, Clara sentía cómo sus inseguridades comenzaban a calmarse, y la figura del guerrero que había representado protección en su mente empezó a tomar una forma diferente. La figura se transformó en una comprensión profunda de lo que realmente significaba ser protegida, no solo de las heridas ajenas, sino también de las que ella misma infligía. Al salir de la librería, Clara encapsuló esos encuentros en su corazón. Mientras caminaba de regreso a casa, se encontró mirando las estrellas, agradecida por cada experiencia, cada aprendizaje y cada bache en el camino que la habían llevado hasta allí. Días después, Clara se presentó para una reunión que ambos hombres habían acordado. Fue un encuentro inesperado, donde al principio el ambiente estaba tenso, pero poco a poco todo se convirtió en un espacio de verdad. El diálogo se centró en las aspiraciones, los anhelos y los límites que cada uno deseaba comunicar. Quiero que entiendan que, aunque disfruto de su compañía, mi camino hacia el amor propio es mi prioridad, comenzó Clara, sintiendo la fuerza de su voz resonar en la habitación. Daniel y el erudito la miraron con sorpresa, pero pronto sus rostros se llenaron de admiración. Entendemos, dijo el erudito, dejando de lado cualquier posguerra emocional. Este es un proceso para todos nosotros, y el primer paso es entender tus deseos. Exactamente, corroboró Daniel, su calidez dejándose entrever. Estaré aquí para apoyarte, mientras tú te apoyas a ti misma. Clara sintió cómo las palabras comenzaban a tejer un lazo entre ellos. Sin las expectativas rígidas ni las sombras del pasado, el futuro de esos hombres, que podría haber representado el amor, comenzó a vislumbrarse diferente. Era reconfortante saber que ella podría construir su realidad, uniendo las partes profesionales, emocionales y románticas de su vida. Mientras la conversación continuaba, Clara se dio cuenta de que no tenía que elegir entre ellos. Podía explorar y conocer a cada uno sin borrar su propia búsqueda de identidad. Comprendió que estos encuentros eran fragmentos que enriquecían su vida, cada uno con historias útiles que ofrecer. A medida que las semanas avanzaban, Clara encontró un nuevo equilibrio. Comenzó su camino en el amor propio con ejercicios de meditación, autoexploración y el gusto de sus propias experiencias. En el proceso, los tres príncipes ya no eran fantasmas que susurraban seductoramente, se habían transformado en guías y compañeros en su viaje hacia la autenticidad. A un año de su revelación en el santuario de Padre Pío, Clara se sentó al borde de una playa, viendo el horizonte, desenrollando el hilo de sus pensamientos. Se dio cuenta de que nunca se había sentido tan plena, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había aprendido que lo más importante no era a quién elegía entre Daniel o el erudito, sino que empezaba a elegir a la persona que verdaderamente era. Cerró los ojos y sintió la brisa del mar.
Todo había sido un viaje de autodescubrimiento, una revelación de lo que significaba encontrar la verdadera esencia del amor. Y en su corazón, Clara sabía que el amor no era simplemente cuestión de sufrimiento o sacrificio, sino de un viaje resplandeciente hacia sí misma, con cada paso iluminando el camino que había decidido tomar hacia la felicidad y la plenitud. Finalmente, en la simplicidad de su vida, comprendió que el amor que había buscado afuera estaba esperando dentro de su propio ser, floreciendo como flores en primavera, una expresión sincera de su conexión consigo misma y con el mundo. Y así, la historia de Clara no cerró su ciclo. En su viaje de amor propio sabía que era solo el inicio, un nuevo capítulo que, como se ilustra en cada mar, podría cambiar con cada ola, trayendo consigo el frescor de nuevos comienzos. El mar se extendía ante ella infinito y lleno de expectativa, igual que su vida. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría es estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Hoy quiero que nos sumerjamos en una reflexión profunda sobre la historia de Clara, una mujer que tras múltiples decepciones en el amor se embarca en un viaje personal hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación. Esta travesía es un espejo de lo que muchos de nosotros enfrentamos en la vida, y es posible que, al escucharla, podamos encontrar valiosas lecciones que pueden guiarnos en nuestro día a día. Clara comenzó su historia sintiéndose rechazada, perdida en medio de fracasos amorosos. A veces, ¿no sentimos que los desafíos que enfrentamos son demasiado grandes? Las dudas y la inseguridad pueden apoderarse de nosotros, haciéndonos cuestionar nuestro valor. Clara encarnaba esa lucha interna. Era una lucha que muchos llevamos consigo, la búsqueda del amor en el lugar equivocado. Pero ¿es el amor algo que se encuentra fuera de nosotros mismos? ¿O es algo que primero debemos abrazar desde adentro? Su experiencia nos invita a reflexionar sobre cómo buscamos el amor. ¿Nos dejamos llevar por las expectativas y los ideales románticos? Clara, tras su rechazo, se dirigió a Afrodita, la diosa del amor, buscando respuestas externas. Este es un punto clave. A menudo buscamos validación, aceptación y amor en relaciones que sin darnos cuenta pueden ser superficiales. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a sacrificar nuestra autoestima por una conexión que puede ser efímera? A través de Clara, aprendemos que el verdadero amor no es algo que se nos ofrece, es algo que debemos cultivar en nuestro interior. La revelación del Padre Pío es otra parte fundamental de la historia. Al recordar su mensaje, que el amor comienza dentro de uno mismo, Clara se dio cuenta de que tenía que cambiar su enfoque. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos listos para escuchar esa voz interior que nos dice que somos suficientes? La conexión de Clara con el Padre Pío nos muestra que es posible encontrar guía y fortaleza en momentos de confusión. Al igual que Clara, nosotros también podemos buscar esa luz en nuestras vidas, a través de la fe, la oración o la meditación, dependiendo de nuestra propia espiritualidad. La vida es un viaje, y como Clara, podemos encontrar en cada experiencia
una oportunidad de crecer. Los tres príncipes que se le aparecieron simbolizan las diferentes facetas del amor que buscamos. El príncipe encantador, el noble guerrero y el sabio erudito representan deseos universales, pasión, protección y comprensión. Sin embargo, la verdadera enseñanza aquí es que todos estos deseos deben ser acompañados de amor propio. ¿Qué pasaría si lográramos encontrar cada uno de esos atributos en nosotros mismos antes de buscarlo en otros? La decisión de Clara de rechazarlos a todos fue un acto de valentía, en un mundo donde la presión social nos empuja a buscar la validación en otros. En su viaje hacia la autoaceptación, se dio cuenta de que ninguna relación externa puede sanar las heridas internas. Este es un mensaje claro para todos nosotros. ¿Estamos realmente invirtiendo en nuestra relación con nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a desprendernos de la idea de que necesitamos otra persona para ser felices? Cuando Clara se encontró en la cafetería con Daniel, el príncipe encantador, y luego con el erudito, se enfrentó a una encrucijada. La tensión interna entre abrir su corazón y proteger lo que había aprendido era palpable. Esto nos hace reflexionar. ¿Es posible abrirnos a nuevas conexiones sin perder de vista nuestra propia esencia? Cada decisión que tomamos puede tener ramificaciones profundas y es vital ser conscientes de nuestras emociones y deseos en cada interacción. La importancia de establecer límites claros es esencial en nuestras relaciones. Clara se atrevió a comunicar sus intenciones y su proceso personal. Esto es un llamado a la acción para todos nosotros. Las relaciones auténticas se construyen sobre la transparencia y el respeto mutuo, y a veces eso significa tener conversaciones difíciles. ¿Estamos listos para ser claros y honestos con nosotros mismos y con los demás? Pero la historia de Clara no termina aquí. Cada paso que dio hacia el amor propio la acercó a aquello que realmente deseaba. El camino hacia la aceptación de uno mismo es permanente y a menudo descarnado. En sus encuentros con Daniel y el erudito, Clara aprendió a reconocer y apreciar sus propias fortalezas. Esto la empoderó y la llevó hacia un lugar de claridad. ¿Qué pasaría si todos permitiéramos que las relaciones que cultivamos sean, primero, una extensión de nuestro amor por nosotros mismos? Cada día que pasa es una oportunidad para aprender, crecer y amar. La historia de Clara nos muestra que el amor propio no es un destino, es un viaje. A veces puede ser complicado, pero también puede ser el inicio de una vida llena de propósito y conexión auténtica con los demás y con uno mismo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la travesía de Clara, les invito a considerar cómo pueden aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. ¿Cómo pueden cultivar su amor propio para permitir que florezca en sus relaciones? Recuerden, como nos enseñó el Padre Pío, el amor comienza con nosotros mismos. Y hay un mundo de posibilidades esperándonos cuando elegimos amarnos genuinamente. Al final del día, somos responsables de nuestra felicidad. ¿No les parece poderoso pensar que cada uno de nosotros tiene el potencial de escribir su propia historia de amor, comenzando con el amor propio? La vida es un mar infinito de posibilidades y, al igual que Clara, cada uno de nosotros está en la búsqueda de esa chispa que ilumina nuestro camino.
se atreverán a tomar esas riendas y dar paso a la vida que realmente desean vivir. La historia de Clara es solo el comienzo, un indicio de lo que podemos transformar en nuestras propias vidas. ¿Estamos listos para seguir adelante, a pesar de los miedos y las inseguridades? La aventura hacia el amor auténtico y la autoaceptación nos espera. ¿Cuáles serán sus próximos pasos? El futuro es brillante y las posibilidades son abundantemente emocionantes. La búsqueda del amor verdadero es, en muchos sentidos, un reflejo de la búsqueda del sentido y la paz interior. Sin embargo, lo que Clara no había llegado a comprender del todo era que, a medida que se adentraba más en su viaje de autodescubrimiento, las fuerzas que operan en el mundo espiritual se vuelven más perceptibles. Al buscar amor y aceptación, uno puede caer en la trampa de las ilusiones que nos rodean, donde las intenciones puras pueden ser distorsionadas por sombras imperceptibles que buscan desviar nuestro camino. Es imperativo que reconozcamos que, aunque buscamos la luz, hay fuerzas en la oscuridad que desean mantenernos atrapados en ciclos de desesperación y confusión. Cada pensamiento negativo, cada duda sobre uno mismo, son como cadenas que nos atan a un destino de sufrimiento. Clara, al igual que muchos, había sido llevada a creer que al rechazar lo que no valía la pena, encontraría su camino hacia el amor propio. Sin embargo, no siempre nos detenido a escudriñar profundamente en nuestra alma y enfrentar los ecos del pasado que aún pueden perturbar nuestra paz. Lo que me gustaría compartir con ustedes hoy, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, es la verdad oculta que se esconde detrás de nuestras luchas diarias. Una verdad que puede cambiar la percepción de su viaje espiritual. La influencia de las fuerzas malignas puede manifestarse de formas sutiles, como un susurro que nos engaña, empujándonos hacia un abismo de sombra. A menudo tomamos decisiones que parecen correctas, pero que, en esencia, nos llevan a la perdición si no estamos alerta y en comunión con nuestro ser. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sentido la tentación de aferrarnos a una relación, un trabajo o una idea que, sabiendo internamente que no es lo bueno? ¿Cuántas veces hemos ignorado las advertencias del corazón, cediendo a lo que parece fácil, solo para encontrar que nos deja más vacíos? Estas son las trampas que son tejidas por fuerzas oscuras que buscan alejarnos de la luz de Dios. La ambición desmedida, el deseo de reconocimiento y la desesperación por estar en compañía pueden nublar nuestra visión, haciendo que olvidemos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas del Altísimo. Clara, al abrirse a nuevas posibilidades, también debía estar en guardia con respecto a lo que creía merecer. En orden de avanzar, debe haber un examen riguroso y sincero de lo que llevamos a los demás, ya sea en amor o en intención. Aunque la búsqueda de amor es fundamental, no debemos permitir que la necesidad de amor nos lleve a comprometer nuestros valores e integridad. Quizás lo que enturbia nuestro juicio son sombras del pasado, temores que aún anidan en lo más profundo de nuestro ser,
de los cuales necesitamos liberarnos. La verdad que les revelo hoy implica enfrentarse a los propios demonios y desmitificar las ilusiones que alimentamos. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío, pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Este desafío tiene tres componentes esenciales. Primero, les invito a rezar el rosario todos los días durante 7 días seguidos. Esta no es una oración común. Es una potente herramienta de conexión espiritual que puede iluminar las tinieblas de su corazón y alejar las sombras que buscan perturbar su paz. Segundo, practique la oración de San Miguel Arcángel cada mañana, pidiéndole que lo proteja de las fuerzas malignas que desean desviar su camino. Y tercero, evite llenar su mente con pensamientos oscuros o negativos, con el propósito de abrir su corazón a las bendiciones que Dios le tiene preparadas. Durante este desafío, los invito a regresar a este espacio cada día y dejar un comentario sobre sus experiencias, donde puedan compartir sus luchas, sus temores y sus nuevas esperanzas. Esto no solo crea un sentido de comunidad entre nosotros, sino que también nos ayuda a recordar que no estamos solos en esta travesía. Si usted acepta este desafío, les aseguro que podrá experimentar una transformación profunda. La intercesión que el Padre Pío ha ofrecido a los que lo buscan con sinceridad es poderosa. Muchos han atestiguado curas milagrosas y liberaciones de opresiones espirituales al seguir estos caminos. Sus vidas se han transformado, habiendo encontrado la paz, el amor y la claridad que tanto anhelaban, simplemente al comprometerse a la oración y a la disciplina. Así que antes de avanzar, quiero que en este momento escriban en los comentarios "Acepto el desafío" como un símbolo de su compromiso. Este será su compromiso público de cambio de vida espiritual. Recuerde que nuestras palabras tienen poder, y al ponerlas en acción, comenzamos a manifestar la realidad que deseamos. No posponga este momento. Comience ahora mismo. Entender esta verdad y abrazar la oración es esencial, y dudar o esperar es una táctica del enemigo que busca perpetuar su confusión y desesperanza. La batalla espiritual es real, y al aceptar este reto, usted se posiciona en el camino hacia la victoria. Finalmente, les animo a compartir esta invitación con amigos, familiares y seres queridos. Invítelos a unirse a nosotros en este desafío. Cuando nos unimos en oración, nuestras voces se convierten en un clamor poderoso que resuena en el cielo. Al igual que en los grupos de oración que el Padre Pío fundó, la fuerza de una comunidad de fieles orando juntos es insuperable. Pero, ¿están listos para dar este paso? ¿Tienen la valentía de enfrentarse a las sombras que podrían estar impidiendo su progreso? ¿Qué revelaciones aún se encuentran ocultas, esperando ser descubiertas en su viaje espiritual? La verdadera lucha apenas comienza, y la búsqueda de respuestas puede llevarlo a profundidades inesperadas.
Hay un conocimiento mayor esperando su llegada, y aquellos que se comprometen con fe y sinceridad llegarán a la verdad que transformará sus vidas. No podemos permitir que nuestras percepciones sobre la luz nos mantengan ciegos a la realidad oscura que opera en la sombra. En nuestra búsqueda de amor y conexión, muchas veces nos cegamos a las sutilezas del espíritu que se manifiestan en nuestra vida diaria. Así como en la historia de Clara, donde sus expectativas y deseos la llevaron a explorar tanto el amor propio como las promesas seductoras de varios príncipes, podemos caer en el mismo error de ignorar las sombras que se interponen en nuestro camino hacia la claridad. Sin embargo, lo que invito a considerar aquí es que las fuerzas malignas son astutas. Nos seducen con la ilusión de lo que es bueno, llevando a las almas a la desilusión cuando las intenciones son rompidas. En la búsqueda incesante de amor y compañía, ¿cuántos se ven atrapados en un ciclo interminable de relaciones que parecen ofrecer gozo solo para descubrir vacíos y desengaños en su interior? ¿Acaso no es un hecho que, cuando se nos ha prometido amor y aceptación, a menudo hemos parecido mejores en su reflejo, pero en el fondo los ecos de la soledad permanecen? Estas son las realidades que muchos ignoran, llevando la carga de sus elecciones sin cuestionar el trasfondo espiritual que las acompaña. Al igual que Clara, se nos presenta la opción de abrir nuestros corazones, pero ¿qué hay de las cadenas que aún pueden atraparnos? En mi vida he sido testigo de cómo las almas se han acercado a mí buscando consuelo, solo para revelarme que, a menudo, lo que parecía una conexión verdadera era un reflejo de las ilusiones que las mantenían alejadas de su propósito. Aquí radica la revelación que muchos temen enfrentar. No somos solamente responsables de las decisiones que tomamos. También debemos cuestionar las fuerzas que nos han llevado a tomarlas. La confusión y la desesperanza tienen su raíz en fuerzas invisibles que operan entre bastidores. En mis momentos de oración y revelación, he visto cómo muchos se encuentran atados a la rutina de lo mundano, sintiendo que avanzan, pero de hecho se quedan atrapados en la misma red de engaños. Un hombre puede decir que ama a una mujer, pero si su amor está basado en la necesidad de ser validado, ¿qué significado tiene realmente? El verdadero amor, querido hermano y hermana, debe ser puro y desinteresado. Y bien se dice que el enemigo de nuestras almas está siempre al acecho, esperando el momento propicio para introducir la semilla de la duda en el jardín de nuestros corazones. Las sombras que emergen de nuestras inseguridades pueden transformarse rápidamente en densas nubes sobre nuestras cabezas. Quizás hemos ido al confesionario y hemos compartido nuestras luchas, pero ¿han sido estas confesiones acompañadas de un verdadero intento de entender el origen de nuestro sufrimiento? A veces los pecados ocultos, aquellos que permanecen a la sombra, son los que terminan guiando nuestras decisiones. Sin el arrepentimiento sincero y el deseo de remediar esas desavenencias con Dios, la tentación y la confusión continuarán asediándonos.
Al enfrentarse a los ecos de su propia historia, Clara tuvo que confrontar lo que verdaderamente la mantenía alejada del amor. No eran solo los hombres en su vida, sino las cadenas invisibles de su pasado. Esa es la pregunta que ahora debe resonar en su corazón. ¿Cuáles son esos ecos que aún repiten vieja música en su vida? ¿Qué patrones han sido heredados a través de emociones no resueltas que le impidan avanzar? Es esencial que considere cada encuentro que ha tenido, cada relación y experiencia. ¿Han contribuido a su crecimiento espiritual o son simplemente otro capítulo de un ciclo doloroso? Un alma perdida en heridas pasadas puede encontrar dificultad para avanzar hacia la luz, y así es como muchos, aun con buenas intenciones, permanecen aprisionados. Al enfrentar estas verdades, recordemos que el amor divino está siempre ahí, dispuesto a guiarnos y mostrarnos un camino a la libertad. Pero debemos estar dispuestos a desvincularnos de aquellos vínculos que no nos sirven, los cuales a menudo son difíciles de soltar. Permítame decirlo de esta manera. Es fundamental que la luz de la sanación brille en su vida, pero para ello debe enfrentarse a la oscuridad y no temer al proceso de liberación. Es un camino directo hacia el corazón de Dios, donde encontramos la paz que tanto anhelamos. Así que, antes de que siga adelante, quiero que cierre los ojos, respire profundo y permanezca conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. Sintamos la presencia de Dios en nuestro ser, entregando nuestras luchas y sufrimientos a su voluntad. En este silencio, que cada uno de ustedes se tome un instante para sentir la luz divina que se derrama a través de cada uno de nosotros, rompiendo las cadenas que nos atan, abriendo caminos de amor auténtico y sanación. Repita conmigo, como mis hijos espirituales hacían: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Sin embargo, hay una segunda oración aún más poderosa, la que se eleva como un estandarte de protección y amor. Esta oración, cuando se dice con devoción sincera, tiene el poder de transformar las tinieblas en luz, sanar heridas profundas y atraer la intervención divina en cada aspecto de nuestras vidas. Esta oración pertenece a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que ha hecho milagros en vidas de fe como la suya. Por favor, dígala, solo en voz baja, como un susurro confiado. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Líbrame de todo mal y guíame a través de la tormenta hacia la paz de tu amor. Al pronunciar estas palabras, su espíritu se alineará con el propósito divino,
y los frutos de su oración comenzarán a manifestarse. Cada una de estas oraciones es un paso más hacia el camino de la salvación y la redención. ¿Cuántas almas, incluso en la soledad, han encontrado la respuesta a sus plegarias a través de esta conexión íntima con el Sagrado Corazón? La posibilidad del milagro está esperando a ser revelada en su vida y aún queda tanto por descubrir, querido hermano y hermana. Siga buscando, siga orando, y a través de cada paso permita que la luz de Dios se asiente en su corazón, ya que el camino de liberación aún está frente a usted. ¿Está dispuesto a enfrentarse a las sombras, a liberar su alma y abrirse a la plenitud? La respuesta solo puede venir de su propia fe y voluntad de abrazar la verdad que está a punto de revelarse. Recuerde que la lucha entre la luz y la oscuridad se lleva a cabo en cada rincón de su ser. Mantenga su mirada fija en la luz y las sombras se disiparán. En este viaje de reflexión sobre la vida y legado del Padre Pío, es evidente cómo su presencia ha sido un faro de esperanza y sanación para aquellos que buscan consuelo en tiempos de adversidad. Desde sus invaluables enseñanzas sobre el amor propio hasta su intercesión reverente ante el Señor, el santo de Pietrelcina nos recuerda que, aunque las sombras pueden ensombrecer nuestro camino, siempre hay una luz que guía hacia la verdad y la redención. Su vida estuvo marcada por profundos sufrimientos, sí, pero también por una fe inquebrantable que desafía las pesadumbres de la existencia humana. El Padre Pío se convirtió en un verdadero puente entre el cielo y la tierra, ofreciendo su dolor como una ofrenda a Cristo y compartiendo con nosotros el tesoro de su experiencia mística. A lo largo de su ministerio, el Padre Pío realizó milagros extraordinarios, desde curaciones inexplicables hasta visiones que guiaban a las almas hacia una vida de fe renovada. Cada historia de intercesión revela no solo un acto de gracia, sino también la profunda conexión que Él mantiene con cada uno de nosotros. Es un recordatorio constante de que, cuando invocamos su nombre, nos acercamos a un amor que trasciende nuestras debilidades y temores. El poder de su oración es una manifestación del amor de Dios, un amor que alivia las cargas más pesadas y sana las heridas más profundas. Al considerar la vida del Padre Pío, debemos preguntarnos, ¿estamos abiertos a recibir esta gracia en nuestra propia travesía espiritual? ¿Hemos contemplado realmente la magnitud del sacrificio y el sufrimiento que Él ofreció? ¿Y cómo eso puede transformar nuestra forma de vivir? Mientras cerramos esta serie de revelaciones sobre este gran santo, es crucial que reconozcamos que su legado no es solo un testimonio de milagros pasados, sino una invitación constante a cada uno de nosotros a vivir en una conciencia más profunda de la divinidad. La fe en el Padre Pío no es un acto aislado,
Es una llamada a la acción que nos exige que compartamos su historia e inspiraciones. Ante la oscuridad que a veces nos rodea, cada milagro que se recuerda es una piedra angular que sostiene nuestra esperanza. Nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a ser agentes de su amor, extendiendo el mensaje del Padre Pío a aquellos que nos rodean? Les insto a que se comprometan con este llamado a la acción. Inscríbanse inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales, exclusivas sobre el Padre Pío, que pueden transformar su vida. Al hacerlo, su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. No olviden compartir estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Al compartir, tejes una red de fe que es capaz de alcanzar a muchos. Comenten sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío para fortalecer nuestra comunidad de devotos que busca crecer en la fe y en el amor. Y no olviden activar las notificaciones para no perderse los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo que nos guía desde el cielo. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios que reflejan el poder de Dios en acción a través de su vida. Solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas. Al unirse a esta misión, están contribuyendo a un legado que trasciende el tiempo y el espacio, llevando esperanza a un mundo que tanto lo necesita.